parece si oramos, entregamos este tiempo al Señor? Mientras van llegando los hermanos y se van acomodando. Padre, te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre, Señor. Te damos gracias porque podemos levantarnos una mañana más y experimentar tu amor, tu misericordia, tu gracia para con nosotros, Señor. Señor, te agradecemos por tu gran bondad hacia nosotros, por tu generosidad, por no cambiar, Señor, por ser el mismo ayer, hoy, por los siglos, por tu fidelidad que es grande y que es firme y que es constante y que expresa tu carácter, Señor. Te alabamos, Señor, te queremos entregar este tiempo, en esta mañana, el tiempo del estudio de la palabra, pero también la reunión, el momento que tengamos junto con los demás hermanos para alabarte, para exaltarte. Señor, te pedimos que abras nuestros ojos espirituales, que tu Espíritu nos hable, Señor, a lo profundo de nuestro corazón, que tu palabra sea revelada, Señor, aún más para que podamos encontrar una vez más, Señor, el valor y la belleza que hay en Cristo, Padre. Te alabamos, Señor, te exaltamos, bendecía a los hermanos que están viniendo, acelera su paso, Señor, y que realmente podamos disfrutar, Señor, este tiempo en tu presencia y valorar esta oportunidad que tenemos de estudiar la palabra, Señor, de hacerlo con libertad, Señor, y con el deseo y con la expectativa de que siempre algo vamos a encontrar nuevo, Señor, que nos muestre más la grandeza de Cristo. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta mañana nos toca, vamos a estudiar y analizar unos pasajes bíblicos que nos van a llevar a conocer un poquito más o a afirmar, ¿no?, lo que conocemos ya sobre la justificación por la fe. ¿Ok? Y es un tema apasionante, ¿no?, porque y es clave para nuestra vida espiritual, en nuestra salvación. Ha tenido un papel clave, ¿no?, la justificación por la fe. Ha marcado un antes y un después también, ¿no?, a través de la Reforma. Y qué bueno, ¿no?, más allá de la información que podamos tener de esto y de cualquier otra doctrina, ¿no?, el desafío está en poder experimentarla día a día, ¿no?, de poder disfrutarla, de poder también glorificar al Señor a través de esta verdad aplicada a nuestras vidas. Ahora, lo que queremos hacer es lo que venimos haciendo ya hace tiempo, y es poder conectar el Nuevo Testamento con el Antiguo, ¿no? Dijimos que el propósito de Dios siempre ha sido el mismo y que hay un hilo conductor que nos lleva desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y que van a haber diferentes narraciones, diferentes momentos, diferentes historias, pero que siempre hay una gran historia, ¿no? Y Pablo va a hacer esto constantemente en sus cartas. Va a traer referencias del Antiguo Testamento una y otra vez y la va a aplicar y va a decir, bueno, miren, todo lo que había pasado allá se aplica en Cristo, se aplica de esta manera, lo podemos ver de esta otra forma. Y la justificación por la fe, que nosotros podríamos aplicarla o lo podríamos entender y lo podríamos ver mucho en el Nuevo Testamento, vamos a ver cómo esto... hay muchísimas referencias, y hay una referencia puntual que es la que va a tomar Pablo en Romanos capítulo 4, así que si querés y tenés tu Biblia a mano, vamos a Romanos capítulo 4. Pablo va a tomar el ejemplo de Abraham sobre la justificación por la fe. Ahora, algún maestro de la palabra dice, bueno, la idea de esta mañana, porque tenemos 25 versículos para verlo en 40, 50 minutos, ¿no? Es imposible, ¿no?, hacerlo en profundidad, pero la idea es ver el bosque en esta mañana. No ver minuciosamente los distintos árboles y las especies, nada. Bueno, la idea es ver el panorama general sobre este tema, y lo vamos a ver a partir de Romanos capítulo 4. Todo Romanos habla, ¿no?, sobre la justificación por la fe. Así que lo tiene ahí. Antes quiero hacerle una pregunta. ¿Dios es justo? ¿Sí? Dios es justo, ok. ¿Dios es santo? Sí. ¿Dios dejaría pasar por alto la maldad del ser humano?
¿Estamos seguros? Sí. ¿Dios condena el pecado? ¿Condena al pecador? ¿Viste? Ya ahí depende. Ok. Ahora, considerando este panorama, ¿no? Que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios condena al pecado, que Dios condena al pecador, que Dios no puede pasar por alto la maldad del ser humano. Es un panorama para el ser humano adverso, ¿o no? Porque tarde o temprano el ser humano, o sea, tiene una atracción hacia el pecado, ¿no? Entonces, la pregunta es esta: ¿cómo va a ser el Creador para poder traer a la humanidad, teniendo en cuenta todo esto que nosotros decíamos recién, ¿no? Que Dios es santo, que Dios es justo, que no puede pasar por alto la maldad del ser humano, que condena el pecado, que condena al pecador? Bueno, todo esto y todas estas preguntas van a ser resueltas por decirlo de alguna manera, a través de la justificación por la fe. Y es maravilloso, ¿no? Poder no solamente tener esta información, sino comprenderla, asimilarla, abrazarla. Nos deberían dar más ganas de adorar a Dios, ¿no? por esta situación, ¿no? Nosotros tenemos un panorama muy adverso, ¿no? Pablo dice: están todos condenados, están todos destituidos de la gloria de Dios, no hay ninguno que pueda acercarse por sus propios medios hacia Él. Y Dios dice: yo lo voy a resolver, ¿no? Y lo resolvió a través de su Hijo Jesucristo. Y de eso se trata, ¿no? La justificación por la fe, y eso vamos a tratar de analizar, algo clave y esencial para nuestra salvación. Ahora, vamos a leer, pues ya se nos fue un poco el tiempo. ¿Qué es la justificación por la fe? ¿Alguien que me pueda, básicamente, qué es la justificación por la fe? Y si tiene algún versículo bíblico que pueda afirmarlo, sería mejor. Menos el pastor Carlos. Es un acto de Dios donde se nos considera sin culpa en cuanto al pecado. Los Romanos 5:5, estamos todos por la fe, tenemos paz para con Dios. Bien. Por medio del Señor Jesucristo, Cuando decís a nosotros, ¿quién sería nosotros? a toda la humanidad. A la humanidad. Bien. ¿Alguien más que pueda ampliar o confirmar lo que dijo Cris? Sí, David. Desde el punto de vista de nosotros, digamos, es creer que lo que Jesús hizo es suficiente para que nosotros seamos salvos. Bien. Eso sería para los que son salvos, o sea, para los que aceptan. Para los que aceptan, para los que son salvos, para los que aceptan, dice Iris. Esto se aplica a los que... Está ofrecido a todos, pero lo disfrutan los que creen, ¿no? Bien. La sangre de Jesús nos justificó ante los ojos de Dios. La sangre de Jesús nos justificó ante los ojos de Dios. Dice en el 9, por tanto mucho más ahora, habiendo sido declarados justos por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su Hijo. Bien. Bien. Si dijéramos, y tendremos por alguna palabra contraria o opuesta a justificación, ¿cuál sería? Injustificación. Condenación, ¿no? También estaría bueno. Condenación. Ahora, alguien que me busque Proverbios, capítulo 17, versículo 15. Y que lo tiene, lo lea. Bueno, acá tenemos un problema, ¿o no? Yo tengo la versión NBI. Absolver al culpable y condenar al inocente son dos cosas que el Señor aborrece. Y Romanos capítulo 4, versículo 5, que lo vamos a leer, dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, o sea, al pecador, al culpable, su fe le es contada
por justicia. Si nosotros lo leeríamos así nomás, muy por encima, podríamos decir que, y acabamos de hacer una pregunta, ¿no? Si Dios era justo, si Dios era santo, y ustedes me están diciendo que la justificación es absolver a un impío, a un pecador, a un culpable. ¿Dios se transforma en un Dios injusto? No, porque se le imputó todo eso ¿A quién? a Jesús. Bien. Alguien pagó, ¿no? La justicia de Dios, la ira de Dios cayó sobre alguien. No es que Dios pasó por alto, ¿no?, el pecado de la humanidad, sino que lo cargó sobre Jesús. Es más, la certeza es porque Él resucitó. Bien. No hubiera resucitado. Bueno, ahí vamos armando, ¿no?, el tema, el concepto general de la justificación, ¿no? Es perdonar o absolver al culpable, pero no es que lo deja por alto, alguien paga por eso. ¿Y cómo sabemos que hay una certeza de que realmente ese pago fue suficiente? Bueno, a través de la resurrección, ¿no? Y ahora vamos a ir armando, pero por lo menos para ir tirando algunos conceptos generales, hay muchos versículos, ¿no? Pero la justificación es la declaración del creyente pecador como justo, ¿no? Dios declara justo a alguien que no es justo. Dios trata como justo a alguien que no es justo. Dios lo declara y lo mira hoy. Dios te ve a vos y me ve a mí como justo, aunque nosotros no somos justos. ¿Pero por qué? Porque Dios nos mira a través de Cristo. Nos ve perfecto, nos ve santo, nos ve... ¿Cómo puede ser? Es Cristo, ¿no? La obra de Cristo. Ahora, la justicia de Cristo es ahora considerada legalmente como posesión del pecador. Entonces, todo lo que Cristo hizo se nos acreditó y se nos imputó a nosotros. Y eso lo vamos a ver ahora en Romanos capítulo 4. Pero antes, como estoy amagando con leer la Escritura, dos hombres muy importantes para la iglesia, Martín Lutero dijo sobre esta doctrina: esta doctrina es la cabeza y la piedra angular. Solo ella engendra, alimenta, constituye, conserva y defiende la iglesia de Dios. Y sin ella, la iglesia de Dios no puede existir ni una hora. Calvino dijo también: donde el conocimiento de ella se arranca, la gloria de Cristo queda extinguida, la religión abolida, la iglesia destruida y la esperanza y la salvación derrocadas. Podemos compartir muchas cosas y otras no con estos hombres, pero realmente el poner la importancia de esta doctrina que realmente tiene es fundamental. Si sacamos esto, que a veces sin querer lo hacemos y a veces por inercia del ser humano de obrar, porque esto tiene que ver, ¿no? También algo que no lo dijimos, pero la justificación es por fe sin hacer nada, sin obras. Y eso es lo más extraño de todo esto, ¿no? Y eso es por gracia, es gratuitamente, es sin hacer nada, solo por la fe. Entonces, esos son detalles muy importantes que ahora la vamos a ir analizando. Romanos capítulo 4, versículo del 1 al 3, primero vamos a leer, dice así. Yo tengo la NBI. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó a Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora, fíjense, Pablo va a tomar a Abraham. ¿Por qué toma a Abraham de ejemplo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué tomar a Abraham y no tomó a otro? Padre de la fe. Para los judíos era una figura súper importante. Recuerden que la iglesia estaba comenzando, la mayoría de los cristianos eran judíos, se iba desparramando, ¿no? Pero entre eso también estaba la sombra del judaísmo, ¿no? Entonces, y había toda esta mezcla y esta disputa de empezar a entremezclar lo que es el judaísmo, lo que es la ley, lo que es la obra, lo que son los mandamientos, lo que es la fe. Y bueno, se estaba armando y Pablo escribe estas cartas
para justamente ordenar, para enseñar, para poner las bases del Evangelio. Y no es casual, ¿no?, que Pablo utilice el ejemplo de Abraham, ¿no?, por todo esto que dijeron ustedes. Y también hay referencias también en el Antiguo Testamento sobre el tema de Abraham y la justificación. Pero era un hombre muy considerado y Pablo entendía que el judaísmo, con su justicia de obras, estaba tratando de desviar esto de la justificación por la fe y sí, Ariana. Claro. Exactamente. Porque ahora vamos a ir analizando esos detalles. Pero el capítulo 4 suena raro, ¿no? Fíjense cómo arranca. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestros antepasados Abraham? ¿De qué está hablando? Como que queda medio descolgado si no venimos leyendo los versículos anteriores. Y Pablo viene hablando sobre la justicia mediante la fe. Viene hablando justamente, viene diciendo, todos están destituidos, privados de la gloria de Dios, ¿no? Y estamos todos fuera de eso. Dice, versículo 21, lo leo así rápido. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, la justicia de Dios viene por fuera de la ley. O sea, no viene desde la ley. Y dice, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. ¿Se entiende la idea acá? O sea, la justicia de Dios no viene a través de la ley, pero sí daban testimonio de ella la ley y los profetas. No es que está descartada, bueno, la ley, no, una porquería, no. O sea, la ley y los profetas estaban dando testimonio de la justicia de Dios. ¿Y quién es la justicia? Y acá dice, ¿no? Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. ¿A todos a quiénes? A todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero, por su gracia, son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó, ¿no? Entonces, Pablo está enseñando que todos están privados de la gloria de Dios, que la justicia de Dios no viene a través de la ley, pero sí daba testimonio a la ley y los profetas, y que la justicia de Dios viene a través de la fe en Jesucristo, ¿ok? Ahora, va a empezar a decir, bueno, entonces, no es por obra, o por obra de quién es. Y fíjense, el versículo 27, palabras clave, ¿no? Por gracia, gratuitamente, justificados, por fe. Y dice el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Porque ¿qué pasaba acá? Los judíos, ¿qué se adjudicaban, digamos? ¿Qué decían ellos? Exacto, ¿no? Se justificaban, pero yo hago esto, yo guardo lo otro. Yo me merezco ser justificado. Yo me merezco. ¿Cómo? Nosotros sí, tenemos por Abraham por padre. Bueno, sí, también, sí. Entonces era una cuestión de obra. Ellos se adjudicaban que Dios los debería justificar por su obrar, ¿no? Por sus actos. Y entonces, acá Pablo dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por la de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige, ¿no? Entonces, ahí Pablo lo dice por algo, Pablo. Lo está enseñando por algo. Y es porque justamente había una rama, una facción que decía que era por obras, ¿no? Por guardar o por mantener o por sostener las obras de la ley es que Dios debería justificarlos. Y Pablo dice, no. Por eso en el capítulo 4, versículo 1 dice, ¿no? Entonces, ¿qué diremos en el caso? Y tomo un ejemplo. ¿Y qué pasó con Abraham? Si vos decís que son por obras y es guardar de la ley, ¿qué onda Abraham? Que no tenía ley, que no estaba circuncidado y que Dios lo declara justo. ¿En dónde lo declara justo? ¿En qué libro de la Biblia? En el primero. Génesis, capítulo 15, vamos ahí. Versículo 6. Vamos a Génesis. Por eso Pablo toma el ejemplo de
Abraham, ¿no? Como bien lo decían muchos de ustedes. ¿Recuerdan? Dios los saca de Ur de los Caldeos, les da una promesa, lo vemos en el capítulo 12, y Abraham obedece, no sale de ahí con algunos de sus parientes, pero bueno, van avanzando. Y el capítulo 15, Dios hace un pacto, ¿no? Ahora, versículo 1 dice, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. Le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, o sea, Abraham tenía miedo, ¿no? Por algo el Señor le dice, no temas. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Versículo 4. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Versículo 6, clave. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo, ¿no? Ahí está. Otras versiones dicen, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y bueno, y sigue diciendo, ¿no? Además le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Calderos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? El Señor le respondió, tráeme una ternera, una cabra, un carnero, todo ello de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero las aves no las partió. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Hasta ahí. Entonces, vemos a un Abraham temeroso porque no tenía hijos, vemos a un Dios que le dice no temas, vemos a un Dios que le recuerda, pero yo te voy a dar una descendencia enorme. Mirá las estrellas, empezarla a contar. ¿Cuántas son? 50. Malísimo, ¿no? 50. Ahora, ¿qué hace Abraham ahí? ¿Duda de Dios? A pesar de su condición y que todavía no estaba tan complicada todavía, cree en Dios. Pero tenemos a una Sara que es ¿qué? Estéril, ¿no? Y aún así, Abraham dice, yo creo en lo que vos me estás diciendo. ¿Hizo algo Abraham? Caminó hasta, 10 kilómetros, hasta un lugar, le dice, no. Abraham creyó. Es más, si seguimos leyendo, no es el tema de hoy, pero Dios hace un pacto, y lo hemos enseñado, y en el pacto de los animales que son partidos, y fíjense que generalmente un pacto es entre ¿cuántas partes mínimo? 2, ok. ¿Abraham participa en ese pacto? No. Dios lo duerme, ¿no? Dios hace un pacto consigo mismo, ¿no? Y lo vemos, no vamos a estudiar ahora, pero está la antorcha, está la chimenea humeante, que representan a Dios y al Hijo, y cómo esto después se ve, ¿no? Plasmado en la cruz del Calvario. Se ve plasmado en la obra redentora. Se ve plasmado en lo que Dios tenía para el ser humano. Y fíjense, ¿no? Una y otra vez Dios mostrándole al ser humano que esto se trata de Él, del Señor. Que el hombre no está capacitado y no tiene la solvencia, no tiene el recurso para poder salvarse ni llevar adelante el gran propósito de Dios si no fuese por la gracia de Él. Ahora, Dios le dice y lo toma a Abraham como justo, ¿no? Abraham fue un hombre de fe y esto es lo que Pablo está tratando de traerles a estos hermanos, ¿no? Dice, versículo 3, pues ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios, como leímos recién, y esto lo tomó en cuenta como justicia. Ahora, nunca el fundamento de la justificación es la fe. La fe es el medio, ¿ok? La fe no es la justicia. Porque a veces, yo mientras leía,
algunos comentarios, algunos libros, y estaba esta disputa de, bueno, ¿la justicia qué es? ¿La fe entonces? No. La justicia, ¿quién es la justicia? Cristo. La fe es el medio, ¿no? El medio que nos lleva a la justicia que es Cristo. Ahora, acá va a aparecer un término financiero que es, le tomó en cuenta como justicia. Otra de las palabras que podemos utilizar es también acreditar, imputar, y en el capítulo 4 van a aparecer 9 veces esta palabra. Y esto significa tomar algo que le pertenece a alguien y ponérselo o dárselo a otra persona, ¿ok? O sea, yo tengo, no sé, tanta plata y la quiero transferir a otro, ¿no? Bueno, eso es lo que hizo Dios con la justicia. La justicia le pertenecía a Cristo, la ganó Cristo a través de su vida, de su obediencia perfecta. Y todo eso que le pertenecía a Cristo nos las da a nosotros. Simplemente por creer en Él. Sí, solo por la fe. No necesitamos hacer nada, solamente creer en Él y Dios hace todo lo que Cristo ganó, nos los da a nosotros. Pensé, digo, Dios con nosotros perdió, como la guerra, ¿no? Porque después lo vamos a analizar, pero todo lo de Cristo, la justicia, su obra perfecta en la tierra, todo eso se nos da a nosotros. ¿Y nosotros qué le damos a Dios o a Cristo? ¿Qué le dimos nosotros? Nuestros pecados. Nuestra culpa, nuestra transgresión. Entonces, en ese intercambio, el ser humano es bendecido, beneficiado, sin hacer nada. No puede ser. El ladrón de la cruz. Pero nos cuesta a nosotros, no hacer nada. Sin hacer nada, solamente por creer, ¿Dios nos justifica? Sí. Estamos hablando de justificación, ¿no? Entonces, Abraham no tuvo que hacer nada. Dios tomó la iniciativa y le asignó esa justicia. Versículos 4 y 5, dice, ahora bien, cuando alguien trabaja, y acá sigue explayando el concepto Pablo, dice, ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda, ¿se entiende? Cuando vos vas a trabajar, vos trabajás, supongamos que trabajamos, a fin de mes o al principio del otro mes, cuando te dan el dinero, no es que te está haciendo un favor el dueño de la empresa o donde vos trabajás. Vos te lo ganaste, ¿o no? Sí, me lo gané, fui a laburar de tantas horas a tantas horas y es lo que a vos te corresponde. Vos te lo ganaste. ¡Ay, qué generoso el dueño! No, te lo ganaste vos. Pero eso no es lo que pasa con la justificación. Ni vos ni yo trabajamos. Entonces no es un salario lo que nosotros... Es por gracia. Entonces Pablo dice esto, ¿no? No tiene que ver. No es que nosotros estamos en deuda, Dios está en deuda con nosotros por todo lo que nosotros hicimos. Versículo 5. Sin embargo, al que no trabaja, Abraham, y ahí si querés poner tu nombre, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Y ahí está lo loco, ¿no? Porque Dios justifica al malvado. O sea, ¿cómo venimos nosotros a Dios? Destruidos, rotos, sucios, destrozados, ¿o no? Bueno, en esa situación y en esa condición, si nosotros creemos en Él, creemos en el mensaje del Evangelio,
Dios te declara justo. Al malvado, al impío, al culpable. Así, sí, porque a veces nosotros, bueno, pará. Maquillarle un poquito y después que venga, ¿no? Que venga el Señor. Sacarle la ropa, decirle que no diga más malas palabras, que deje de fumar, que deje de apostar y después, bueno, que venga el Señor ya, que venga más o menos en condiciones, ¿no? No. ¿Cómo venimos? Sucios, rotos, despeinados. Dios así nos abraza, nos acepta, siempre y cuando nosotros creamos en Él, ¿no? Y esto yo creo que esto es de las cosas que le habrá roto la cabeza a los religiosos de la época, ¿no? Y venimos viendo, ¿no? En Mateo 5, como Jesús le dice, ustedes entendieron todo mal, era para el otro lado, ¿no? Entonces, Dios al malvado justifica, ¿no? Por medio de la fe y le da una justicia. Ahora, dijimos, Pablo toma el ejemplo de Abraham y vemos que más adelante lo va a retomar, así que no quiero ampliar, pero va a tomar otro ejemplo. Abraham, dijimos, un hombre muy importante para los judíos, para el pueblo de Dios, pero también otro ejemplo que va a tomar es el de David. Rey top del pueblo de Israel, ¿no? Y va a decir esto sobre David, versículo 6. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. ¿Cuándo escribe este salmo David? 1000 años antes, pero después debe saber. ¿Recuerdan esa historia, no? David se acuesta con la mujer de otro hombre, la deja embarazada, se entera que está embarazada, dice, no, tengo que cubrir mi pecado, llámalo a Urías, que era el marido de Betsabé, hacelo que se acueste con su mujer para que crean que el hijo es de él. Viene este hombre y dice, no, ¿cómo voy a yo entrar con mi casa si están los soldados ahí en la guerra? Yo no puede ser, no voy a poder dormir tranquilo, una cuestión de conciencia. Bárbaro. David se quiere matar, dice, no puede ser, este tipo tan justo va a ser. Emborrachalo, vamos a tener una cena, mandalo allá igual, sí o sí, no, el tipo, no, duro. Bueno, David, ¿qué hace? Lo manda al frente de la batalla y le dicen, a Urías, trátenlo que las flechas le vayan todas a él, ¿no? Y Urías termina muriendo. Yo sé que conocemos esta historia, pero está bueno recordarla de vuelta. Y esto lo hizo el rey David, del linaje de él iba a venir ¿quién? El Salvador. Y David, después de ser enfrentado por Natán, ¿recuerdan? ¿No? Le cuenta la historia, ¿viste? Un hombre tenía muchas ovejas, el otro tenía una sola y le agarró la oveja. Hay que matarlo, Bueno, ese sos vos, le dijo Natán, ¿no? Uy. David reconoce su pecado, se quiebra, queda realmente destruido por eso y escribe este salmo, que yo voy a leer solamente lo que dice en Romano, ¿no? La referencia romana. Y luego de ser perdonado, David, ¿qué merecía según la ley? ¿La muerte? ¿Y qué pasa con David? ¿Muere David? Versículo 7. Dichosos aquellos felices, bienaventurados, a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Tremenda revelación que tuvo David 1000 años antes de que venga Jesús, ¿no? David pudo experimentar el ser justificado sin hacer nada, solamente reconociendo su pecado, arrepintiéndose y creyendo en Dios. ¿Cómo eran salvos la gente antes de Cristo?
No, acordate que esto no sale en internet, no sale nada. Ellos cortaban la sangre en el propiciatorio y debajo del propiciatorio estaban las tablas de la ley. Era como que la sangre cubría ese pecado, era como futuro, era como que ellos tenían la fe puesta en el Salvador que iba a venir, en lo que Dios iba a hacer. Bueno, bien, lo dijo Silvi, ¿no? Pero, ¿cómo eran salvos? Por la fe. No, a veces nosotros teníamos una idea de, no, bueno, tenían que cumplir la ley. Bueno, esa es la expresión, tal vez, de una vida que cree en Dios. Y recuerden, ¿no? La fe sin obra es muerta, ¿ok? Entonces, pero la gente siempre se salvó. Y fue por fe en aquel que iba a venir. Nosotros hoy por fe de aquel que vino. Pero es por fe y es por gracia, ¿no? Entonces, no es por obra. Entonces confundimos la ley enviada para un pueblo creyendo que a través del cumplimiento. No, es la fe, ¿no? El principio es la fe. Y la fe expresa después una vida renovada, una vida entregada a Dios, ¿no? Pero es la fe, ¿ok? Bien. Entonces David, ¿no?, pudo experimentar esto, ¿no? El ser justificado por medio de la fe, y expresa este salmo en medio o después de esa circunstancia terrible, ¿no?, que vivió en su vida, ¿no? Ahora, Pablo va a hacer constantemente, ¿no?, esto de la fe en contraposición de las obras para ser salvo, ¿ok? Para ser salvo, siempre en el contexto de la justificación. No hay nada que nosotros, y ahí con estos ejemplos los dice, ¿no? Cualquier esfuerzo que nosotros podamos hacer no es suficiente para ser salvos, para ser justificados. Es solamente a través de la fe. ¿En la fe en quién? En la obra perfecta de Jesucristo. Versículo 9, perdón. Sí, digo bien. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? Y ahí arranca, ¿no? Empieza a abrir el abanico. Bueno, estamos viendo personajes que están relacionados con el pueblo de Israel, pero ¿esto es solamente exclusivo para el pueblo de Israel, para los judíos? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta, o sea, se le acreditó, se le imputó la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? Ahí arranca, ¿no? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Fue antes. La circuncisión se la da, ¿en qué capítulo? Entre el 16 y el 18, ¿qué hay? El 17. Génesis 17. Ahí le da ¿Y cuándo fue que creyó Abraham? En Génesis 15. Fue antes, ¿ok? Fue antes. Entonces, ¿fue antes o después? Antes, no después, dice Pablo. Versículo 11. Tengo una copla acá, constante. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Entonces, ¿qué es la circuncisión? Claro, es una señal externa de lo que había sucedido antes. Carlos da el ejemplo del bautismo, ¿no? Vamos a explicarlo, ¿no? Pero el principio del mismo, digamos, yo no soy salvo cuando paso por las aguas. Yo estoy expresando ahí algo que ya pasó, ¿ok? ¿Qué sería? Circuncidar, bueno, es creer, digamos, vamos a darte un sello y cada vez que lo veas te va a recordar eso, ¿no? Ahora, por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia, ¿no? Entonces, Abraham es padre de ¿quiénes? Vamos a redondear, porque ¿de los circuncidados? Sí, también de los circuncidados que creen en Jesús, pero también de los que no han sido circuncidados, pero que creen en Jesús, ¿no? Entonces, esto es lo que está diciendo Pablo. No tiene que ver con la circuncisión. Esto fue antes y engloba a todos, circuncidados y los que no son circuncidados. Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestros padres Abraham,
quien creyó cuando todavía era incircunciso. Cuando dice siguen las huellas, está hablando de la fe, un hombre de fe, un hombre que cree en Dios, y no que tiene que obrar para ser aceptado. Entonces, el significado de la circuncisión, ¿no? Es básicamente la necesidad de limpieza espiritual que tiene el hombre, ¿no? Romanos 2, 28, 29, Jeremías 4, Jeremías 9, no tenemos tiempo, y también la relación de pacto entre Dios y su pueblo, ¿no? Entonces, Pablo va a hablar más adelante sobre la circuncisión de qué. ¿Cuál era la idea? Era esta, ¿no? Era esta, no era solamente el acto en sí mismo. Había algo simbólico detrás de esto. Ahora, en efecto, versículo 13, no fue mediante la ley, como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le toma en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la fe fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. La ley en efecto acarrea castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común, delante de Dios, tal como está escrito. Te he confirmado como Padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Acá Pablo empieza a desarrollar, ¿no?, un poco más sobre este concepto y aparecen palabras como, por ejemplo, herederos del mundo, ¿no? Palabras como descendencia, promesa, palabras que nos están expresando de alguna otra forma que está sobrepasando estas palabras a Abraham en sí mismo. ¿De quién está hablando Pablo cuando habla de heredero del mundo, de descendencia, de promesa? ¿Es solamente de Abraham? De Cristo mismo. Cuando Dios le dice en Abraham capítulo 12, de la descendencia, ¿no? ¿Quién es la descendencia? Es Cristo, ¿no? Es uno solo, es Cristo. A través de Cristo íbamos a heredar el mundo. A través de Cristo esta promesa se iba a efectuar. A través de Cristo, ¿no? A través de la simiente, a través de la promesa, a través del Evangelio, ¿no? Pablo está tratando de llevarnos a eso. Y dice, así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos. Abraham sabía de eso, ¿no? Vida a los muertos. Y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Abraham pudo experimentar ese poder, esa verdad, ese conocimiento del carácter de Dios. Sí, y ahí lo va a explicar. Paso así rápido porque ya nos quedamos sin tiempo. Dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. ¿Por qué contra toda esperanza? Dijimos, ¿no? Si seguimos avanzando en la historia, y es increíble, porque después del capítulo, no es un chiste, después del capítulo 15, de que le da la promesa, ¿qué hace Abraham? ¿Sara qué dice? Sara toma la idea. Es de Sara la idea. Dice, mirá, tengo una sierva, Agar. La promesa, Señor, le damos una ayuda. Inmediatamente de que Abraham cree, pasa esto. Es inmediato, es la historia siguiente. Pero aún así, y después de mandarse esa macana, dice, la fe de Abraham no decayó. Tenía 100 años y no había decaído. No sé, es más, fíjense. Creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó. ¿Cómo estaba? ¿Cuántos años tenía Abraham cuando tuvo a Isaac?
Casi 100. 99. No lo iba a decir. Ahora, ¿y cuánto tenía Sara? Tenía menos, pero era estéril. 10 años menos. Y encima era contra toda esperanza, contra todo pronóstico. Y su fe no se debilitó. Eso es tremendo. Seguía confiando en que Dios lo podía hacer. Aunque reconocía que su cuerpo estaba muerto, ¿las circunstancias habían cambiado? Al contrario, ¿verdad? Pasaba el tiempo, pero las circunstancias no cambiaron. Y su fe seguía firme. Pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Versículo 20. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo. Segunda opción, ¿no? Su fe no flaqueó, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino para nosotros, ¿no? Todas las escrituras tienen aplicación universal y la experiencia de Abraham no es única y no es excepcional. ¿Qué quiero decir con esto? Que si Abraham fue justificado por fe, todos los demás que crean en Dios también van a ser justificados por fe. Esa ley es para todos y por eso estamos nosotros acá. Y esto es lo que dice Pablo acá. Sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó entre los muertos a Jesucristo nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Ya terminamos. Ahora, 2 Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno, que no cometió pecado alguno, por nosotros, creo que la versión, la 60 dice, lo hizo pecado, ¿no? Lo hizo pecado. Yo tengo acá, lo trató como un pecador, ¿no? Para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Lo que dijimos, ¿no? La justificación que es, cuando nosotros creemos en Dios, Dios nos declara justo. ¿A través de qué? De la obra perfecta, de la obediencia perfecta de Jesucristo en su vida, obediente al Padre, aún yendo a la cruz. Toda esa justicia de Dios se nos imputa a nosotros, se nos acredita a nosotros, Dios nos declara justos, nos trata como justos, sin merecerlo. Y del lado contrario, Jesús, sin ser un pecador, sin pecar y sin tener ningún tipo de contacto con el pecado, Dios lo trata como si fuese un pecador. En contraposición con nosotros, ¿no? Nosotros siendo pecadores, nos declara justo por medio de Jesucristo. Dios a Jesucristo lo trata como pecador, aunque no había sido un pecador. Ese intercambio glorioso hace que vos y yo hoy podamos tener acceso a la presencia de Dios, ¿no? Sin hacer nada, porque no podemos hacer nada. Y de eso se trata la justificación por la fe. Por gracia, gratuitamente, somos justificados por medio de la fe. ¿Qué hay que hacer? ¿Ir caminando a Luján? No. ¿Qué hay que hacer? ¿Venir todos los domingos acá a Rodríguez 542? No, hay que venir, porque si no Carlos se me enoja. Hay que venir, sí, pero no es para salvarte, no es para que Dios tenga deuda con vos. No. Somos justificados por la fe. Simplemente por fe. Y esto es un regalo del cielo. Y esto es algo que realmente nos rompe la cabeza, que no podemos entender. Y la resurrección de Jesucristo fue el acto final, ¿no? En el cual Dios dice, esto satisfizo mi justicia, ¿no? Mi ira, mi juicio.
es completo. Yo acepto el sacrificio de Jesucristo, por eso lo levanto entre los muertos y ahí está nuestra garantía, ¿no? Nuestra garantía. La resurrección fue la garantía de nuestra justificación y podemos estar tranquilos y confiados de que Dios nos trata como justos, ¿no? ¿Y por qué debemos repasar esta doctrina? Alguien dijo, porque la predicación y la enseñanza de esta verdad crea, reforma y revive a la iglesia. Prediquemos y enseñemos la justificación por la fe. No nos desviemos, mantengámonos firmes en esto, porque Dios nos va a bendecir. Amén. ¿Sí? Padre, gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias porque a pesar de nuestras limitaciones, vos con tu palabra y tu espíritu nos enseñás, nos aclarás, Señor, y el deseo de nuestro corazón es poder amarte más, derramar nuestro corazón delante de ti, y esta doctrina, Señor, tan importante nos hace celebrarte y darte gloria a vos, Señor, porque todo esto se trata de ti, Señor, y menos mal porque, Señor, nada podemos hacer para agradarte, nada podemos hacer para pagar nuestra salvación. Por eso te damos gracias por la vida de Cristo, por su obra perfecta, por su sacrificio, por su vida obediente, Señor, y porque vos todo eso nos los has acreditado a nosotros inmerecidamente, Señor, por medio de la fe. Te alabamos, te bendecimos, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno.